Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento, Hande Erçel. Como ya habrán visto en el título, Hande ha generado un revuelo en las redes sociales, un auténtico boom, con un mensaje que ha tocado el corazón de miles de personas. Vamos a analizar juntos qué ha pasado, cuál es este mensaje que ha conmovido a tanta gente y por qué ha generado tanta repercusión. Prepárense para una dosis de inspiración, emoción y por supuesto, un poco de chismorreo sano sobre nuestra querida Hande. Pero antes de sumergirnos en la noticia, quiero recordarles a todos los que nos ven por primera vez, o a los que aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo contenido fresco, noticias de última hora sobre sus celebridades favoritas, análisis de series y películas turcas y mucho más. Así que no se lo pierdan. Y a los que ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Hande Erçel, como muchos de ustedes saben, es mucho más que una cara bonita. Es una actriz talentosa, una filántropa comprometida y una mujer que inspira a miles de jóvenes en todo el mundo. La hemos visto brillar en la pantalla, conquistando corazones con su talento y carisma en series como Sen Kalkam, un fenómeno global que la catapultó al estrellato internacional. Pero a veces incluso las personas que parecen tenerlo todo, enfrentan desafíos y momentos difíciles. Y precisamente de eso se trata el mensaje que ha incendiado las redes sociales. Un mensaje sobre autoaceptación, vulnerabilidad y la lucha constante contra los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Todo comenzó hace unos días, cuando Hande publicó en su cuenta de Instagram una fotografía muy sencilla, pero cargada de significado. En la imagen se la ve a ella misma, sin maquillaje, con el cabello suelto y una mirada profunda y honesta. No era una sesión de fotos glamurosa, ni un filtro embellecedor, era Hande en su estado más puro y real. La acompañaba un texto que desde el primer momento resonó con fuerza entre sus seguidores y se propagó como la pólvora por todo Internet. Un texto que hablaba de la batalla interna que libra contra sus propias inseguridades, contra la presión constante de mantenerse dentro de los parámetros de la belleza idealizada y contra la fatiga que produce el escrutinio público. En ese mensaje Hande hablaba de la importancia de la autoaceptación, de la necesidad de amarse a uno mismo tal como es, con sus virtudes y sus defectos. No se limitaba a hablar de la apariencia física, sino que abordaba también la aceptación de las imperfecciones del carácter, de los errores cometidos y de las inseguridades personales. Compartía sus propias inseguridades, sus miedos y sus luchas internas, revelando una faceta de sí misma que quizás no conocíamos. Nos mostraba que detrás de la estrella de televisión, hay una mujer real, con sentimientos, dudas y temores como cualquier otra. Hablaba de la presión que siente como figura pública, de las críticas constantes a su apariencia física, desde el tamaño de su nariz hasta el grosor de sus cejas, y de cómo ha aprendido a lidiar con ello, no siempre con éxito. Confesaba que en ocasiones, las críticas la han afectado profundamente, haciéndola cuestionar su valía y su belleza. Pero lo más importante del mensaje de Hande es que no se limitaba a una simple queja o desahogo. No era un lamento victimista, sino una declaración de intenciones. Era una invitación a la reflexión, un llamado a la acción para que todos, y especialmente las mujeres jóvenes, se liberen de los estándares de belleza irreales que nos impone la sociedad y aprendan a valorarse por lo que realmente son, personas únicas, valiosas e irrepetibles. Animaba a sus seguidores a celebrar su individualidad, a encontrar la belleza en sus propias imperfecciones y a no dejarse definir por las expectativas de los demás. Los invitaba a mirarse al espejo y ver más allá de la apariencia, a reconocer su fuerza interior, su talento y su capacidad de amar. El mensaje de Hande fue recibido con una oleada de apoyo y cariño por parte de sus fans, de otros famosos e incluso de personas que no la conocían. La publicación se llenó de comentarios de apoyo, de agradecimiento y de historias personales. Miles de personas compartieron su publicación, comentaron con mensajes de agradecimiento y admiración, y contaron sus propias historias de lucha y superación. Se generó un debate muy interesante sobre la presión estética, la salud mental y la importancia de la autoestima. Hashtags como #Hande Erçel inspira, #autoaceptación y #belleza real se convirtieron en tendencia global, demostrando el impacto que había tenido el mensaje de la actriz.
Pero ¿por qué este mensaje de Anne Ercel ha tenido tanta repercusión? Yo creo que hay varios factores que han contribuido a ello. En primer lugar, está la autenticidad del mensaje. Anne no intentó proyectar una imagen perfecta o inalcanzable, sino que se mostró vulnerable y honesta, hablando desde el corazón. No recurrió a frases cliché ni a discursos prefabricados, sino que compartió sus propias experiencias y sentimientos con sinceridad y transparencia. La gente valora mucho la autenticidad, especialmente en un mundo donde las redes sociales a menudo nos muestran una versión idealizada de la realidad. En un contexto donde la imagen lo es todo, la valentía de mostrarse vulnerable resuena profundamente con el público. En segundo lugar, creo que el tema que abordó Anne es universal. Todos, en mayor o menor medida, hemos luchado alguna vez con la autoaceptación, con la imagen que tenemos de nosotros mismos y con la presión de encajar en determinados moldes. Desde la adolescencia, cuando la identidad se está formando, hasta la edad adulta, la sociedad nos bombardea con mensajes sobre cómo deberíamos vernos, vestirnos y comportarnos. El mensaje de Anne nos recuerda que no estamos solos en esta lucha, que es normal tener inseguridades y que podemos aprender a amarnos tal como somos. Nos ofrece un rayo de esperanza y nos invita a construir una relación más compasiva y amable con nosotros mismos. En tercer lugar, está el hecho de que Anne Ercel es una figura muy influyente con millones de seguidores en todo el mundo. Su cuenta de Instagram es una de las más seguidas de Turquía y su alcance se extiende a todos los rincones del planeta. Su voz tiene un alcance enorme y cuando utiliza esa voz para promover mensajes positivos y constructivos, el impacto es aún mayor. Anne ha demostrado que no solo es una actriz talentosa, sino también una persona comprometida con las causas sociales y con el bienestar de sus fans. Su influencia trasciende la pantalla y se convierte en un motor de cambio social. Pero no todo ha sido positivo en esta historia. Como suele ocurrir en las redes sociales, también ha habido críticas y comentarios negativos hacia Anne. Siempre habrá detractores que intenten minimizar el mensaje o desacreditar a la mensajera. Algunos la acusaron de buscar atención o de ser hipócrita, argumentando que al ser una persona privilegiada y con una belleza considerada convencional, no tenía derecho a quejarse. La acusaron de estar desconectada de la realidad y de victimizarse a pesar de tenerlo todo. Sin embargo, creo que estas críticas son injustas y simplistas. El hecho de que Anne sea famosa y considerada guapa no significa que no pueda tener inseguridades o que no pueda hablar sobre la presión estética. Al contrario, su experiencia como figura pública le da aún más legitimidad para abordar este tema y para alzar la voz en nombre de todas aquellas personas que se sienten presionadas por los estándares de belleza irreales. Su testimonio es valioso precisamente porque proviene de alguien que vive en carne propia la exigencia de la perfección. Además, es importante recordar que la belleza es subjetiva y que no hay un único modelo válido. Lo que para algunos puede ser perfecto, para otros puede ser aburrido o poco atractivo. Lo importante es aprender a valorarnos por lo que somos, independientemente de lo que digan los demás. La diversidad es lo que enriquece el mundo y la belleza reside en la singularidad de cada individuo. Y volviendo al mensaje de Anne, creo que es un mensaje que todos deberíamos interiorizar. Amarnos a nosotros mismos no es un acto de egoísmo, sino un acto de amor propio que nos permite ser más felices, más seguros y más capaces de enfrentar los desafíos de la vida. Cuando nos aceptamos tal como somos, dejamos de buscar la aprobación de los demás y empezamos a vivir de acuerdo con nuestros propios valores y principios. Nos liberamos de la necesidad de complacer a los demás y nos damos permiso para ser auténticos. Así que, inspirados por Anne Ercel, los invito a que hoy mismo hagan un ejercicio de autoaceptación. Mírense al espejo y piensen en todas las cosas que les gustan de ustedes mismos, tanto físicas como internas. Reconozcan sus virtudes y sus talentos, y perdónense sus errores y sus defectos. Recuerden que son personas únicas, valiosas e irrepetibles, y que merecen amarse y respetarse a sí mismas. Escriban una lista de sus cualidades positivas, de sus logros y de las cosas que los hacen especiales. Léanla en voz alta cada día y permítanse sentir el amor y la admiración que merecen. Y si en algún momento se sienten inseguros o presionados por los estándares de belleza irreales, recuerden el mensaje de Anne Ercel: no están solos. Hay miles de personas que se sienten igual que ustedes, y juntos podemos construir un mundo donde la belleza no se defina por la apariencia física, sino por la autenticidad, la bondad y la inteligencia. Un mundo donde se celebre la diversidad y se valore la individualidad.
En resumen, el mensaje de Andy Ercel ha explotado las redes sociales porque es un mensaje auténtico, honesto y relevante que aborda un tema universal, la autoaceptación y la lucha contra la presión estética. Andy ha utilizado su plataforma para inspirar a miles de personas a amarse a sí mismas tal como son, y a construir un mundo donde la belleza no se defina por la apariencia física, sino por la autenticidad y la bondad. Un mundo donde todos podamos sentirnos orgullosos de quienes somos. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido de inspiración. Recuerden que son hermosos por dentro y por fuera, y que merecen amarse y respetarse a sí mismos. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre el mensaje de Andy Ercel. ¿Creen que es importante que los famosos utilicen su plataforma para promover mensajes positivos? ¿Han luchado alguna vez con la autoaceptación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. ¿Qué otros famosos creen que están haciendo una diferencia con sus plataformas? Compartan sus pensamientos y abramos un debate constructivo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.